¿Empezamos? ¿Se oye? ¿Se escucha? Está perfecto. Venga, empezamos ahí. Ahí me veis trabajando ahí con el microscopio de campo oscuro, al fondo las células. Y bueno, deciros que yo estoy viviendo unos días en Madrid, otros días en Mallorca, donde trabajo en un hospital, hago medicina, nefrología, hemodiálisis y después tengo mis consultas de medicina integrativa. Trabajo mucho el tema de la terapia neural, como veis allí. Y se abren muchos temas emocionales, mentales, el microscopio de campo oscuro. Bueno, no vamos a entretenernos más con todo esto. En primer lugar, a la hora de comentar todo este proyecto tan fabuloso, decir que hay una palabra clave para mí que es la salud, más que la enfermedad. Entonces necesitamos facilitar toda la salud en todas nuestras personas, ¿no? Para eso necesitamos establecer un cambio en nosotros y en toda la gente, en todos los clientes, pacientes, etcétera, con quién nos relacionamos. ¿Esto qué significa? Que se tiene que establecer una confianza, una empatía, una conexión, una colaboración, porque estamos ofreciendo seguridad y estamos ofreciendo evidencia y transparencia. ¿Y esto qué significa? Pues que necesitamos trabajar la prevención. ¿Y qué es lo que tenemos que prevenir? Pues necesitamos promocionar la salud en personas sanas. O sea, que estamos hablando de evitar que las personas entren en contacto con factores de riesgo, incluso con enfermedades. Para eso necesitamos motivarnos y motivar al paciente, porque nos vamos a encontrar con personas que aparentemente no van a tener ninguna enfermedad, ninguna sintomatología y en este caso pues vamos a ofrecer alguna sustancia, algún suplemento fabuloso donde la persona tiene que estar ahí motivada para su ingestión. ¿Qué es lo que a veces nos encontramos en el día a día? Pues fruto de de todas estas sociedades modernas, el estrés, el estilo de vida, las dietas rápidas para que de alguna manera contactamos con todas esas enfermedades crónicas. Realmente el cuerpo está haciendo una especie de inflamación y esta inflamación conlleva a la presencia de enfermedades degenerativas que cada vez vamos contactando más con ellas, sobre todo enfermedades neurodegenerativas, deterioro cognitivo, Alzheimer, y fruto de esta inflamación, de esta toxicidad, que se produce un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo supone el acúmulo de radicales libres que el cuerpo no es capaz de eliminar suficientemente. ¿Y esto que produce? Incluso antes de llegar a alguna enfermedad, pues el envejecimiento, el deterioro de la piel, las arrugas, problemas de retinopatía, menor capacidad de recuperación en aquellos deportistas, inmunosupresión, etcétera. ¿Y qué es lo importante en todas estas enfermedades o estrés oxidativo? Lo importante es la alimentación con exceso de carbohidratos, exceso de fructosa, de glucosa, de proteínas. Ahí vemos qué alimentación es la buena y qué alimentación es la mala. Nada más que decir, siempre nos han estado formando en aquella pirámide nutricional que actualmente ha quedado desfasada, porque además de los macronutrientes como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, necesitamos añadir, que ya lo veremos en otras conferencias, la presencia de vitaminas, minerales, fibra y fitonutrientes. En cuanto a los macronutrientes, también necesitamos saber cómo manejar muy bien todo eso. De tal manera que hace años se implementó una dieta diferente, que es lo que se llama la dieta Harvard. En la dieta Harvard, a diferencia de la pirámide que hemos conocido, pues nos hablaban de estar activos, hacer ejercicio, escoger proteínas saludables, a base también de pescados, la utilización de agua y aceites saludables como el aceite de oliva, etcétera. Eso significa que se quiso implementar también incluso en los niños. Fijaros cómo este plato tan bonito les servía a ellos de muestra a la hora de confeccionar su comida. Qué bonito, ahí veis un ejemplo de la dieta Harvard que también, aparte de los adultos, los niños, en personas veganas, donde pues también necesitaban una suplementación con diversas vitaminas, como es la vitamina B12, la vitamina D, etcétera, y todo esto, fijaros qué imágenes más fabulosas, fantásticas. Al final, ¿cómo necesitamos alimentarnos? Pues necesitamos una dieta que tenga bajo índice glucémico, que tenga antioxidantes,
que tenga proteínas de alto valor biológico, alcalina, que tenga fibra, prebióticos, con poco contenido tóxico. Y fijaros qué importante, que ya nos hablan de un ratio equilibrado de ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, fundamental como vamos a ver luego. Toda esta buena alimentación va a repercutir en nuestras funciones cerebrales y muchas veces nos alimentamos con nutrientes que no sirven para nada. Alimentación, fijaros, que no hay nutrición, no hay energía, no nos sirven para nada. Y fijaros en toda esta alimentación rápida de azúcar. Todo esto se ha ido demostrando con estudios científicos que va afectando al sistema nervioso y al cerebro, produciendo deterioro cognitivo, este acúmulo de azúcar. Aparte de los factores de riesgo que conocemos de siempre, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipemia, etcétera, que va afectando también a nuestro cerebro, aparecen otros factores emergentes. Fijaros, se habla del estrés, se habla del alcohol y también se habla de poco aporte de polifenoles, poco aporte de vitamina D y fijaros ahí aparece también el escaso aporte del pescado y poco consumo de omega 3 y se ha visto que el cerebro, la mayoría de él consiste en grasa, con lo cual necesitamos ingerir grasa. Se ha visto que una baja ingesta de grasa y de proteínas con muchos carbohidratos también favorecen el deterioro cognitivo. Fijaros, ¿qué alimentos necesita el cerebro? Ahí lo vemos marcado: pescado y marisco, entre otras cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a aportar unos nutrientes determinados, nos va a aportar vitaminas del grupo B, vitamina D, minerales importantes. Ojo, y ahí pongo de nuevo el omega 3, principalmente con la fracción DHA. Pero necesitamos también diferenciar entre grasas buenas y grasas malas. Ahí he hecho una clasificación ahí muy sencillita, ¿vale? A la izquierda las grasas no saludables, como son las saturadas, y las grasas trans, que se llama alimentos procesados, y a la derecha ahí vemos las grasas saludables, principalmente omega 9, omega 6 y omega 3. Ahí vemos otra imagen bonita. ¿Cuáles son las más importantes? Pues ahí en este gráfico muestro cómo los ácidos grasos poliinsaturados son los que corresponden a omega 6 y omega 3. Dentro del omega 3 tenemos ALA, EPA y DHA y en el omega 6 el ácido linoleico, el gamma linolénico y el ácido araquidónico. Esos son los más importantes. Ya sé que son unos nombres un poquito complejos, pero es importante que recordéis estos nombres, omega 6 y omega 3, con estos alimentos. Pues fijaros que hay, a la hora de la formación de estos ácidos grasos esenciales más importantes, fijaros que digo esenciales porque necesitamos consumirlos, el cuerpo no es capaz de producirlos. Pues desde arriba hasta abajo se va produciendo en esta cadena unas enzimas que van desaturando y van elongando la cadena, ¿vale? Desde el ALA hasta el DHA. Entonces, estos son los más importantes, ¿vale? Entonces, por así decirlo, el omega 3 tiene efecto antiinflamatorio y el omega 6, sobre todo con el araquidónico, tiene un efecto proinflamatorio, así, en términos generales, ¿vale? Poco a poco, porque después dentro del omega 6 hay alguno que tiene algún efecto antiinflamatorio. Fijaros, principalmente en la parte de arriba del omega 3 y omega 6, el aporte es con vegetales, ¿vale? Principalmente con vegetales. Y cuando vamos al EPA y al DHA, es muchas veces con los pescaditos, el aceite de krill, incluso las algas. Es muy importante, esto lo pongo porque son dos fracciones fundamentales, EPA y DHA. Fijaros que a la hora de convertir de arriba a abajo en el omega 3 de ALA hacia EPA y DHA, a veces existen dificultades porque el cuerpo no puede transformar muchas veces estos alimentos en estas fracciones y estas fracciones son las importantes. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo doctor tomo granos, tomo semillas de lino, de chía, etcétera, que contienen la fracción de ácido linolénico, pero eso no es suficiente porque no se transforma en los posteriores, que son los importantes. Y nos vamos a encontrar también que hay
Por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaco, el consumo de grasas trans, alimentos tóxicos, inflamatorios o medicamentos, etcétera, entre otras cosas, van a evitar que se formen las fracciones EPA y DHA tan necesarias. ¿Esto qué significa? Que si el cuerpo no puede y encima estamos en un entorno tóxico y todavía nos cuesta cambiar un poquito el estilo de vida, vamos a necesitar sí o sí suplementar con estas fracciones. Así, a modo de información, os diré que hay todos en estos casos, pues se produce pues el descenso de la formación de EPA y DHA dentro del omega 3 fundamental para, como vamos a ver a continuación, prevenir diversos procesos. Ahí tenéis alta ingesta de grasas saturadas, grasas hidrogenadas, grasas trans, cuando nos faltan vitaminas y minerales fundamentales para todas estas reacciones enzimáticas. Fijaros, el complejo B, C, tomamos demasiado café, demasiado té, muchos refrescos, Coca-Colas, estamos con infecciones. Ojo, el estrés, aparte del tabaco, el alcohol, ¿vale? O sea que esto es fundamental. Esta pequeña diapositiva es nada, para daros la información de cómo el omega 3 a través del origen marino es fundamental. Ahí tenéis los pescaditos que pueden tener omega 3, también de origen vegetal. Esta imagen, ahí donde vemos el salmón, la caballa, el arenque, bueno, ahí vemos diversos pescaditos, ¿vale? Después en los productos aparecerán los más importantes. El omega 6, a diferencia, no lo podemos encontrar tan importante en el pescadito, ¿vale? Está de manera más importante en aceites vegetales, fuentes vegetales y carnes y productos de origen animal. Muchas veces, bueno, pues tenemos pequeños síntomas que no damos importancia y esto nos está indicando que estamos carentes de todos estos suplementos. Muchas veces comienza pues porque tenemos problemas en el cabello, sequedad, pérdida de brillo, las uñas, dolores articulares, alergias, etcétera. O sea que son pequeños síntomas, pero podemos encontrar cualquier síntoma totalmente inespecífico por carencia de todos estos ácidos grasos esenciales. Ahí tenéis. Y cuando los consumimos, también vamos a tener muchos beneficios, no solamente para patologías, sino personas relativamente sanas. ¿Por qué? Vamos a tener mejoría en el sueño, vamos a tener mejor inmunidad, mejora la resistencia al ejercicio, se acelera la recuperación, menos inflamación corporal, las heridas se curan mejor, mejor concentración, la piel estará mucho más bonita, mejora la absorción de vitaminas liposolubles que son la vitamina A, D, E, K, etcétera. Hay muchísimos beneficios con el consumo a través de la alimentación de todo esto. Fijaros, esto ya se estudió en su momento en diversos lugares, por ejemplo, en los esquimales, en Groenlandia, o en los japoneses, en las zonas del Mediterráneo, en la zona de Alaska, donde a través del consumo de pescado, pues tenían menor incidencia de problemas cardíacos, mejor rendimiento vascular, a diferencia de aquellos lugares donde, o colonias donde consumían un mayor número de grasa animal, con margarinas, ácidos grasos saturados, etcétera. O sea que todo esto ya se vio y ya se ha visto en estudios científicos el beneficio en relación a los asuntos vasculares, con disminución de trombosis, mejora la tensión arterial, etcétera. De esto, bueno, ya profundizaremos en otro momento. El consumo de omega 3 reduce el riesgo vascular, mejora los niveles de colesterol que tanto nos preocupan y, muy importante, el tema de los triglicéridos. A nivel neurológico, mejora la atención, la memoria, la concentración, el descanso por la noche, previene la aparición del deterioro cognitivo. También se ha visto cómo aquellas personas que consumen más ácidos grasos omega 3 tienen menor riesgo de depresión, incluso en aquellos casos hay estudios científicos de depresión posparto. También mejora y protege de la degeneración vascular de la retina, incluso reduce los riesgos
pues, de la mujer en el periodo de gestación, del parto, en todo el periodo menstrual, la menopausia, etcétera. Ahí os he puesto un pequeño resumen de los beneficios dentro del omega 3, la fracción EPA y la fracción DHA. Entonces, la EPA tiene un efecto más antiinflamatorio a nivel cardiovascular, inflamación de la piel, artritis, enfermedades autoinmunes, y el DHA tiene más gerencia por el sistema nervioso en cuanto a la memoria, el deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas, y también el DHA relacionado con la retina y los problemas de visión. Bueno, ¿cuánto tenemos que consumir? El reparto de macronutrientes está de aquella manera, más o menos, de tal forma que las grasas corresponden a un 30-35%. Bueno, ya hemos comentado que los ácidos grasos esenciales son el omega 6 y el omega 3. Pues bien, esto es muy importante, tener un balance, un equilibrio entre el omega 6 y el omega 3, que debería estar por debajo del 3,1. O sea, 3 de omega 6 y 1 de omega 3, por debajo de ahí. Y dentro del omega 3 necesitamos que entre todos los ácidos grasos sean mayor del 8%. Entonces, si conseguimos esto, pues vamos a obtener el éxito, ¿no? El consumo de omega 3 va a depender del peso corporal, y para obtener este porcentaje de 8% necesitamos consumir por lo menos 2,5 o 3 gramos de omega 3. ¿Y qué es lo que hemos visto en la población? Pues fijaros, todo esto a nivel micronutricional, vemos que existen, además de carencias de vitaminas, de minerales, de aminoácidos y toxicidad, también existe una carencia de ácidos grasos esenciales. Incluso hay estudios científicos donde se objetiva que los omega 3 dan grandes beneficios, pero a pesar de consumirlo, parece que no se están consiguiendo esos beneficios que desearíamos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué está ocurriendo todo esto? Y ahí volvemos otra vez a la importancia del equilibrio entre omega 6 y omega 3. Necesitamos realizar un balance adecuado, necesitamos conocimiento, necesitamos saber cómo nos estamos alimentando, porque igual pensamos que nos estamos alimentando bien y no es así. Y no estamos consumiendo omega 3, hay alimentos que no lo tienen, o estamos tomando un tipo de aceite que no nos está aportando nutrientes. Es importante. Fijaros cómo la población, por regla general, consume comida rápida, donde en esta comida rápida hay mucho omega 6 y poco omega 3, porque muchas veces no consumimos los pescaditos que tienen esta grasa fundamental. De tal manera que en esta población que no consume ningún suplemento y hace este tipo de dieta, se vio, fijaros aquí en esta gráfica, el cociente omega 6, omega 3. O sea, el objetivo, que es 3,1, aquí está casi el 21. Menudo fracaso. Pero incluso se han hecho estudios con personas que consumen omega 3, e incluso el cociente 3,1 tampoco se alcanza. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues nos damos cuenta que lo importante es que necesitamos saber cómo están nuestros ácidos grasos en sangre. Necesitamos conocer este perfil para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahí ya entra, fijaros qué maravilla, a través de estos tests que se pueden conseguir y de manera muy sencilla. El proyecto de la compañía, de la empresa, es facilitarnos todo este conocimiento para que no perdamos el tiempo con suplementos, con otras cosas. Y como todo en la ciencia, en la medicina, primero necesitamos hacer un diagnóstico, primero necesitamos saber y después actuar. Entonces, a través de este test, de manera muy sencilla, donde nos muestran las instrucciones, pues podemos determinar con esta sangre seca, muy fácil, diversos ácidos grasos. Ahí tenemos 11 ácidos grasos, los más significativos, los más representativos, donde nos hablan de la grasa saturada, el omega 9, que está representado por el ácido oleico, el aceite de oliva, omega 6 y omega 3. Los resultados se nos muestran, pues con todos estos parámetros, cuáles son los valores normales y los valores que tenemos nosotros. Y con este resultado se nos muestran 6 indicadores dietéticos. Ahí aparecen, con el equilibrio omega 6,3, la protección que nos ofrece, el índice omega 3, la fluidez de la membrana celular,
la fuerza mental y el ácido araquidónico que representa el omega 6. ¿Y cómo se calculan todos estos resultados? No vamos a profundizar aquí, pero hay pues una serie de cocientes, de indicadores, donde se establecen unas proporciones y en este caso el valor de protección debería estar por encima del 90%, donde el semáforo aparece en verde. En este caso, que es un ejemplo opuesto, está en el rojo, totalmente desprotegido. Fijaros que el omega 3 como grasa va a la membrana celular, que es fundamental. Luego os enseñaré unas muestras del microscopio de campo oscuro, cómo aparecen las células alteradas con todo esto. Y para mantener una buena fluidez de la membrana celular se necesita ahí que esté por debajo de 4,1. Todos estos cocientes. La fuerza mental, fundamental, como hemos dicho, el sistema nervioso, que tiene también que estar por debajo de 1,1. A diferencia de lo que ocurre aquí, fijaros dónde está, en este semáforo, está pues totalmente escaso de fuerza mental, de atención, etc. En cuanto al índice de omega 3, ahí tenemos que, como hemos dicho antes, tiene que estar por encima del 8%. Si está más, pues fabuloso, entre el 8 y el 12%, que esto es fundamental. El índice araquidónico entre 6,5 y 9,5, el balance tan importante de omega 6,3 por debajo de 3,1. Fijaros dónde está aquí, 47,1. Una barbaridad. Bueno, aparte de todo esto, los resultados nos muestran, pues nos dan consejos dietéticos dependiendo de los resultados, cómo mejorar nuestra dieta. Los principales grupos de grasa nos van dando información, nos van formando, nos dan conocimientos, cuáles son las fuentes de ácidos grasos que necesitamos, porque ante todo, aparte del suplemento que vamos a consumir, lo ideal es cambiar nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Bueno, pues aquí tenemos el protagonista, ¿vale? Ahí está la solución. El Balance Oil, que es el que nos va a proteger, nos va a corregir todas estas deficiencias que tenemos. Y sus ingredientes son, ahí vienen, el aceite de pescado, pequeñito, de la anchoa, caballa, sardina. Además, aparece con aceite de oliva, un aceite de oliva especial, y el aceite de oliva proporciona polifenoles que son fundamentales y ahora os lo voy a decir por qué. Además, pues tenemos ahí la vitamina D, que es una vitamina que es liposoluble y se absorbe muchísimo mejor con el ácido graso, con 20 microgramos, que al mes saldrían unas 25.000 unidades internacionales. Fijaros las concentraciones que obtenemos con el Balance Oil, qué interesantes, o sea, que son, yo cuando las vi me parecieron interesantísimas conseguir DHA en torno a 700, EPA más de 1.000, o sea que ácidos grasos 2.478 es una dosis fabulosa, ¿vale? Y el aceite de oliva también, con el oleico 3.000 y los polifenoles, fundamental. ¿Por qué se ha introducido los polifenoles? Porque es imprescindible que para evitar el enraizamiento de la grasa, ¿vale? Y que no se oxide, porque se oxida pues con la luz, se oxida con el oxígeno, etcétera. Se necesitan estos antioxidantes polifenoles y además favorece la absorción y la penetrancia dentro de la membrana celular, que es lo fundamental para que exista buena salida de lo tóxico y buena entrada de la alimentación, ¿vale? Y en estos polifenoles se utilizó un tipo de oliva como es la variedad Picual, que es la que mantiene mayor niveles de antioxidantes. O sea que está todo pensado perfectamente. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues con esto conseguimos incrementar, ¿vale?, la dosis de omega 3 que necesitamos para equilibrar todo este balance 6,3, ¿vale?, en proporción 3,1. He querido poner esta diapositiva para deciros que todos los ácidos grasos son necesarios, pero en su proporción adecuada. O sea que los ácidos grasos omega 6, que en algún momento he puesto que son proinflamatorios, hay alguna variedad que son antiinflamatorios y siempre los necesitamos. En medicina no hay bueno, malo, sino que todo depende un poquito de las proporciones, ¿vale? ¿Cómo tomar esto? Pues una dosis sencillita, todo esto depende del peso y se establece por 0,15 mililitros por kilo de peso, por lo menos,
aunque se empiezan a ver mejorías al cabo de 4 o 6 semanas, pero lo ideal hasta que se repone toda la célula, fijaros que la vida media del glóbulo rojo son 120 días, por lo menos 3 meses ahí tomando el producto y uno ya empiezan a notar cosas, pero a veces empiezan a funcionar por dentro, aunque no nos demos cuenta. Y en esta última gráfica que he puesto, fijaros a la derecha del todo cómo aquellas personas que están con el producto, con Balance Oil, sí que consiguen balancear y equilibrar todo el cociente que era nuestro objetivo. O sea que a base de todas estas dosis. Esta gráfica, qué bonita, me gustó cuando la vi, porque consiguiendo el 8% de omega 3, sepa más de HA, ¿vale? También estamos en un balance adecuado, 3-1, fijaros, o sea que vamos aquí a un estado antiinflamatorio, ¿vale? Consiguiendo todo este aporte de omega 3 y con un buen balance omega 6 y omega 3. En realidad todo esto es para beneficiar a la célula, porque de tantas células que tenemos al final, el cuerpo cuando funciona bien la célula, entre otras cosas, funciona bien nuestro sistema inmune, nuestra nutrición, nuestro metabolismo, etcétera, nuestro poder energético a través de la mitocondria. Y aquí lo último que vamos a poner, que os voy a poner es, pues fijaros estas imágenes del microscopio, donde cuando tenemos una buena membrana celular, con un buen ácido graso, unas buenas cantidades, unos buenos niveles de ácidos grasos, principalmente el omega 3, que es fundamental, el cuerpo empieza a funcionar mejor. Aquí vemos, fijaros cómo están las células deterioradas, la membrana, no se ven redonditas, bonitas, entonces están todas alteradas, entonces esta persona necesitaba aportes de omega 3. Esto realmente no se consigue ver con un análisis normal. O sea, necesitamos o hacer el análisis del microscopio para ver esto por dentro, o, muy interesante, hacer todo este perfil de ácidos grasos que es fundamental. Aquí veo también otra imagen, aquí las células redonditas, bonitas, etcétera, oxigenadas, y aquí fijaros cómo está todo alterado, tóxico, ácido. O sea que es fundamental todo esto. Bueno, y no vamos a contar más hoy por hoy. Yo creo que con esto ha sido ahí una pequeña pincelada, ha sido suficiente.